y creo que nadie mejor que nuestro próximo invitado para comentar sobre este tema. Quiero saludar en Washington, D.C. a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntándote, ¿trabaja el gobierno venezolano por los derechos humanos y por las libertades básicas de todos los venezolanos? Bienvenido. Muchas gracias, Dani. Es un placer de estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, yo creo que sí, que el gobierno venezolano trabaja para los derechos humanos, pero para violarlos, porque yo creo que eso ha sido claro en los últimos 17 años, pero particularmente hemos visto cómo el gobierno de Maduro ha incrementado la violación de los derechos humanos. Se trata de persecuciones políticas simplemente por pensar distinto, deteniendo a personas, líderes políticos, empresarios, torturando incluso a estudiantes y no solo deteniéndonos. También vemos la persecución muy clara que hay contra los medios de comunicación social en Venezuela, incluso hasta sus directores, el caso de la persecución contra los directores del Nacional, La Patilla y tal cual es emblemático, y vemos cómo pues a diario se atropellan en Venezuela los derechos humanos. Así que yo creo que el gobierno trabaja pero para violarlos, y eso ha quedado claro en los últimos años, y de todas las organizaciones de derechos humanos importantes a nivel internacional así lo han reconocido, y por supuesto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha sido pues claro con las medidas cautelares que se han dictado en muchos de estos casos. Ahora, Carlos, evidentemente el tema de los derechos humanos ha golpeado y golpea al gobierno venezolano. Lo que no resulta congruente es que, por un lado, presenta informes de este tipo, como el presentado hoy, y por el otro, niegue la visita de comisiones que simplemente quieren constatar el estado de los presos políticos, por ejemplo. Totalmente, Dania. Fíjate que desde que yo estaba acá en esta lucha en el exilio, he estado en distintas organizaciones, instituciones, personas de gobierno, y les he dicho que no me crean a mí, no me crean lo que estoy diciendo, sino que vayan a Venezuela para que puedan constatar lo que yo estoy diciendo y verificar de verdad quién tiene la razón y quién está hablando con la verdad. Particularmente lo hemos hecho en las Naciones Unidas y por supuesto en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que tú acabas de decir es muy claro. El gobierno de Venezuela ha negado constantemente la visita de estas instituciones para que puedan constatar en el sitio con las víctimas, con los familiares de las víctimas, lo que nosotros hemos venido denunciando a nivel internacional. Así que yo creo que esa negativa lo que demuestra abiertamente es que están escondiendo algo, porque el que no la debe no la teme. Entonces, ¿por qué no dejan que acudan estas organizaciones a constatar lo que nosotros hemos venido denunciando? Bueno, sencillamente, Dania, por eso, porque quieren tapar la grotesca violación de los derechos humanos que existe en Venezuela, y ha impedido abiertamente pues que estas instituciones puedan visitar a Venezuela para constatar la violación. Carlos, finalmente me gustaría preguntarte, entendemos que Lilian Tintori y Patricia de Ceballos tuvieron la oportunidad, junto a Humberto Prado, que es el director del Observatorio de Prisiones en Venezuela, de intervenir en la oportunidad que se les dio a las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál fue el tema y qué llevaron ellas en esta presentación? Sí, correcto. Lilian Tintori, Patricia de Ceballos, Juan Carlos Gutiérrez, quien es el abogado de Leopoldo López, tuvieron la oportunidad de presentar pues los casos, tanto de Leopoldo López como de Daniel Ceballos principalmente, y por supuesto acompañando lo que ha sido también las detenciones del resto de los presos políticos. Pero por razones obvias pues se hace mención a estos casos, donde yo diría se establecieron tres dimensiones. Uno, corroborando la detención ilegal contra ellos porque no existe ningún soporte para la detención que les han hecho. Segundo, el proceso que se les ha seguido es un proceso viciado totalmente, donde se les negó pruebas, donde fue atropellado, donde no se le dio la oportunidad pues de la defensa en muchos de esos casos, de manera que no se siguió ningún tipo de debido proceso en estos casos. Y el tercero tiene que ver con las condiciones de reclusión, donde tanto Daniel como Leopoldo han estado sometidos a tortura física y psicológica, y estas denuncias pues se hicieron incluso donde muchas de las medidas cautelares o las medidas cautelares que se le pidieron a la comisión
a pesar de haber sido otorgadas, el gobierno de Venezuela tampoco las cumplió. Entonces, yo creo que queda de manifiesto en esa presentación claramente cómo el gobierno de Venezuela ha venido atropellando los derechos humanos, en este caso particular, pues de Leopoldo y Daniel. Fue el planteamiento que han hecho las esposas, pero que indudablemente se refieren al resto de los presos políticos en las condiciones que están allá en Venezuela. Así que muy claro, y yo creo que no hay duda pues de la persecución contra estos venezolanos, una vez más pues se queda al descubierto en esta instancia internacional. Quiero darte las gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos Vecchio desde Washington, D.C. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dania. Siempre un placer conversar contigo.